Bueno, entonces íbamos en la vigencia de las autorizaciones de medicamentos. ¿Cuál es esa vigencia para las autorizaciones? No inferior a un mes. O sea, a ustedes nunca, o a un usuario de servicios de salud, nunca le pueden entregar una orden de medicamentos con una vigencia menor de un mes, de 15 días, de 28 días, no se puede. La vigencia de una autorización por ley es mínimo un mes, o sea, 30 días. ¿Cuál es el segundo caso especial? Pacientes con patologías crónicas de manejo farmacológico. Las entidades responsables de pago garantizarán la continuidad en el suministro de los medicamentos mediante la prescripción por periodos no menores a 90 días con entregas no inferiores a un mes. ¿Cuáles son esos pacientes con patologías crónicas, patologías que tienen unos tratamientos muy largos, ¿cierto? Que necesitan frecuentemente medicamentos, que toman medicamentos por mucho tiempo, casi que de por vida. Esos son esos pacientes con patologías crónicas. Los hipertensos, por ejemplo. Esas fórmulas de esos pacientes se deben dar con una vigencia de 90 días, pero las EPS les van a entregar esos medicamentos mes a mes. ¿Qué pasa después de los 90 días? El médico le debe renovar esa fórmula y darle una nueva fórmula por otros 90 días. Pero la EPS, ¿cuándo se los va a entregar? Cada mes. Cada mes le va a dar la entrega correspondiente al mes en el que le están entregando, ¿cierto? Le van a entregar los medicamentos necesarios para un mes. Al mes siguiente le entregan los medicamentos de ese mes y al tercer mes ya los últimos de esa vigencia, de esa fórmula. Después del tercer mes, ¿qué debe hacer el paciente? Solicitar una renovación de la autorización. Hasta ahí nos queda claro el tema de pacientes con patologías crónicas con manejo farmacológico. Farmacológico es de fármacos. Fármacos es de medicamentos, ¿cierto? Farmacológico de fármacos. En el tercer caso, que es el caso de pacientes con cáncer, que les están realizando quimioterapias o radioterapias, se hará una única vez cuando se sigan los protocolos o guías de manejo de esa enfermedad, ¿cierto? Pero para aquellos casos en que el oncólogo tratante prescriba quimioterapia por fuera de las guías, esa autorización deberá cubrir como mínimo los ciclos a realizar durante 6 meses. Es decir, que esa autorización no puede ser inferior a un periodo de 6 meses. Las autorizaciones asociadas a quimioterapias, a radioterapias, no pueden tener una vigencia inferior de 6 meses. ¿Dónde dice eso? En el artículo 10 de la resolución 4331 del año 2002. ¿Qué es la quimioterapia y la radioterapia? Son los tratamientos que le hacen a los pacientes enfermos de cáncer. Hasta ahí tenemos claro la vigencia de las autorizaciones. Sí. Sí. Muy bien. En el caso del oxígeno domiciliario, los ancianitos, las personas que tengan problemas pulmonares y que requieran de oxígeno en la casa, ese es el oxígeno domiciliario. Que tengan una enfermedad pulmonar y que necesiten tener oxígeno permanente.
Esa orden para ese oxígeno, porque como ya se sabe que ese paciente es oxígeno dependiente, es decir, que su vida depende de un suministro constante de oxígeno, se va a expedir por una única vez, ¿cierto? Y solamente podrá ser desautorizada cuando el médico tratante disponga que ese paciente ya no requiere más oxígeno. Mientras tanto, esa autorización tendrá una vigencia permanente por todo el tiempo, por todo el tiempo que ese paciente necesite el oxígeno. ¿Cierto? Entonces es una única autorización y ya el médico determina qué cantidad de oxígeno le debe ser suministrada a ese paciente en un mes, que son los periodos de entrega de las EPS. Las EPS se entregan mes a mes, todos los medicamentos, el oxígeno es considerado también es un gas medicinal, ¿cierto? Entonces también lo debe suministrar las EPS. Pues ya sabemos, la orden del oxígeno se elabora una única vez y solamente podrá ser desautorizada por el médico tratante del paciente. Para tener en cuenta, el Ministerio de Salud y Protección Social le recuerda a todos los ciudadanos que requieren servicios de salud que, 1. Las entidades responsables de pago y los prestadores de servicios de salud tienen prohibido exigirle fotocopias y documentos a los usuarios. Miren, según el artículo 11 del decreto 4747 del año 2007, con excepción de algunos casos. ¿Cuáles son esos casos que sí necesitan fotocopia? La atención de pacientes con víctimas de accidentes de tránsito según el decreto 3990 del año 2007. Pero si usted como usuario del plan obligatorio de salud va a su EPS o va a cualquier IPS para que lo atienda y le piden fotocopias, usted no está en la obligación de entregar fotocopias. Profe, me repite lo último, porfa, qué pena. Los usuarios del plan de beneficios POS, ¿cierto? Que no se trate de un accidente de tránsito, sino que van por enfermedad general. No están en la obligación de entregarle fotocopias ni a las EPS ni a las IPS. Las EPS y las IPS no, solamente los accidentes de tránsito, no le pueden exigir a los porque el usuarios. SOA sí lo exige. Solamente en los casos de accidentes de tránsito, exactamente. El acceso a los servicios de salud se hará a través de las cédulas de ciudadanía, del documento de identidad, o sea, no le pueden exigir portar un carnet, a menos que usted tenga una póliza prepagada, y en el caso de las pólizas o las medicinas prepagadas sí les exigen portar un carnet, porque esos carnets tienen tienen registrado como en forma de relieve unos códigos que deben ir en una especie de vouchers para la entidad poder cobrar. Los usuarios de medicina prepagada y de pólizas sí deben portar el carnet, las pólizas prepagadas en los casos de los planes adicionales de salud. Pero el plan obligatorio de salud, el usuario no está obligado a portar un carnet, simplemente con la cédula de ciudadanía. El trámite de la autorización de servicios de salud siempre lo va a efectuar de manera directa la institución prestadora de servicios de salud de la entidad promotora. ¡Alicia! Ya venga, pues, ¿Quién tiene el micrófono por allá abierto? No se escucha. Niñas, todas están escuchando. Sí. El trámite de la autorización de servicios de salud lo efectuará de manera directa la institución prestadora ante la entidad promotora. Ningún trámite para la obtención de autorizaciones puede ser trasladado al usuario, lo que yo les estaba contando. Esos trámites siempre deben hacerlos entre las
EPS y las EPS. ¿Según qué? Según el decreto ley 019 del 2012, que es la ley antitrámites. El decreto ley 019 del año 2012 es la ley antitrámites. ¿En dónde encontramos eso de que el usuario no lo podemos poner a voltear con trámites de autorización? En el artículo 120. A todas nos quedó claro este último tema. Sí. Sí. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? No, No, profe, pues por mi lado no. por mí tampoco. ¿Qué les pareció este tema? Profe, muy bien. Niñas, este tema Bastante. es de los temas más importantes que ustedes pueden ver, porque Profe, y no es tan complicado como trabajar por acá, también se entiende bien, a veces porque se... Ajá. a veces porque se va la señal, pero no es Ajá. así. ¿Qué pasa? Como cualquier proceso necesita una adaptación. Uno los primeros días cuando está empezando algo se le hace difícil, pero ya luego se adapta y se le hace más fácil, ¿cierto? Se va volviendo más fácil día a día. Profe, yo opino algo. Dime. Pues, por ejemplo, el tema muy chévere y todo, porque uno aprende mucho, pero pues, qué triste que tantas normas, tantos plazos como para poder que la EPS y, en fin, den como esa aceptación de esos procedimientos y como que no se vean como se deberían de hacer, ¿no? Es verdad, es verdad. No hay una entidad que se encargue de hacer cumplir esos tiempos, ¿cierto? Pero sí está, es la Supersalud, ¿cierto? Pero para poder poner una queja en la Supersalud, digamos que, bueno, uno la pone, pero la respuesta tampoco es oportuna, tampoco es que se vean las sanciones porque una EPS no está autorizando, porque uno ve muchos casos de usuarios que sí están muy graves en hospitales y las EPS no les autorizan. Entonces, si esos casos tan graves no los atienden, ahora un caso, digamos, que no sea con una prioridad inferior, ¿cierto? Que no sea tan urgente. Niñas, Profe, Hola. se quedaron todas calladas. Estamos Estamos prestando escuchando. atención. Muy graves, uno ve casos muy graves todos los días en las noticias y uno dice que está haciendo la Superintendencia de Salud. Uno no sabe. profe, sí, mire que en estos días salió una noticia de una señora, eso fue viral, que incluso mostraron que la señora se murió y al otro día le llegó como la autorización de la EPS, creo que era. Exactamente, entonces uno dice, bueno, la superintendencia no está haciendo su trabajo como lo debe hacer, pero entonces, ¿quién vigila la superintendencia? El ministerio, y entonces el ministerio tampoco está haciendo lo que tiene que hacer y así suceden las cosas, pero bueno, estamos en Colombia. De la aclaración. Bien. Entonces, como dice por allá los memes, me acuerdo que estamos en Colombia y se me pasa. Como la rana re. Como la rana, eso. Me acuerdo que estamos en Colombia y se me pasa. Niñas, dudas, inquietudes, sugerencias, ¿qué nos tienen para decir? No, profe, nada más. Profe, talleres, ¿cuándo lo va a poner? Ay, Juliet, Hoy. El taller hoy te para la el mato. Ay, yo ya había dicho. Gracias Cierto, por... ya había dicho que hoy. Pero entonces, venga, el profe, Dime. Las escucho.